Muchas gracias por este tiempo y dándole gracias al Señor, vamos a ponernos de acuerdo con Él. Señor, primero que todo, nos ponemos de acuerdo contigo, dándote gracias porque por tu misericordia podemos hablar contigo. Sí, ¿por qué? Porque todavía pecamos, todavía nos desviamos, todavía nos inventamos nuestras propias fórmulas, alejadas de tu verdad. Todavía, a veces sabiendo incluso lo bueno, hacemos lo malo. Y sabiendo los efectos dañinos de lo malo, no hacemos lo bueno. Es más, seguimos apostando, insistiendo en hacer lo malo. Perdónanos por esto, Señor, porque incluso a veces hasta nos escudamos diciendo, pero yo no ejecuto malas labores. Pero si no advierto al que hace el mal, comparto el mal con esa persona. Y según las Escrituras, incluso tú no lo demandarás. Dijiste al profeta Ezequiel para que Ezequiel lo dijera a Sión y nosotros a Israel, y para que nosotros, leyendo esta palabra, también se lo dijéramos que incluso si alguien hace mal, por el mal pagará, pero si nosotros viendo el mal que hace no advertimos, también esa sangre corre por nuestra cuenta y no las demandarás. Por eso, Señor, también danos valor, darnos convicción y amor al prójimo para hablar. Por eso, como no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de amor, por amor hablamos la verdad. Valor para no tener miedo a las consecuencias y dominio propio para hacerlo en el espíritu. No pecando, porque muchas veces corrigiendo a los demás terminamos nosotros también pecando. Diciendo cosas que no son propias de tu santidad, de tu misericordia, como le ocurrió a Moisés, que no te mostró a ti, no te glorificó a ti cuando golpeó la roca, cuando no era la manera. Por eso, por medio del Espíritu, que hemos recibido el Espíritu Santo, que no es cobardía, sino amor, valor, dominio propio, Señor, enséñanos a hacer las cosas correctamente. Y no decir, yo no sé el que hace mal, es otro. Sí, pero si veo al otro hacer mal, ¿qué estoy haciendo al respecto? Corregirlo, pero con santidad, Señor. Es lo que tú quieres, con santidad. Siendo firme, si tú nos dices, sé firme. Con mucha misericordia, en la medida de la misericordia que te estoy mostrando. Está guiado por ti, Espíritu Santo. Señor, gracias por lo que hoy tú nos quieres enseñar. Gracias porque el tema que hoy nos vas a hablar es muy necesario porque es tan similar a lo que estamos viendo o estamos viviendo. O que otros están viviendo también y que nosotros podemos advertirles, Señor. En la lucha contra el mal, podemos hacer mal, eso nos lo vamos a mostrar hoy. Luchando contra la maldad, podemos actuar con maldad. Y hay muchos movimientos que impulsan esto. Maldad con maldad. Lo que al final de cuentas no es la solución. Y ahí tú no te mueves con gloria y con poder, porque no se mueven nuestras causas por medio del amor, la verdad y la justicia. Señor, gracias por esta palabra que hoy nos vas a mostrar. Llénanos de tu espíritu y sobre todo que este Espíritu Santo que está en nosotros, danos la sensibilidad, la sabiduría para no desperdiciar ni distorsionar el propósito de la enseñanza de hoy. En nombre de Jesús te agradecemos por lo que nos va a enseñar. Amén. En nombre de Cristo, gracias por sus vidas también. Y el tema, de verdad nos va a llamar la atención por el título, pero cuando lo vayamos ya desgranando más, nos va a recordar a lo que estamos percibiendo, viviendo, viendo, o sea, lo que muchos estamos viendo. El tema se titula El mundo nos enseña a odiar. O sea, suena fuerte este título, ¿verdad? El mundo nos enseña a odiar. ¿Cómo así? Hay clases, hay cursos, seminarios del odio. Pues tal vez oficialmente no, pero de forma implícita sí. ¿Por qué? Porque el mundo nos invita a luchar. Y hay muchas cosas por las que tenemos que luchar, pero el mundo nos invita a luchar con odio. Y por eso nos enseña a odiar. Y miren, porque es doloroso, porque hay causas muy justas, pero que se pelean con mucha injusticia. Hay cosas muy buenas, pero que se hacen tan mal a veces cuando no nos hemos desprendido el odio que el mundo mismo nos va inculcando. Por eso es que aún las causas humanas que aspiran a ser más nobles tienen su dosis de odio.
¿Es producto de qué? ¿Pero por qué? Hay causas que son nobles, pero que se hacen con odio, porque hay una carnalidad en nosotros, producto de la carnalidad del hombre. Entonces, se defiende a la mujer con sentimientos contra el hombre. Y en días pasados, por lo del 8 de marzo, vimos algunas manifestaciones dignas, nobles, pero otras terribles, donde se destruyó vía pública. En México se llevó casi a la muerte a un joven por decir no daña la ciudad. Y le cayó una turba y no sé, al final creo que se salvó, pero casi a la muerte. Y en otra nación, no recuerdo exactamente en cuál fue, también que a un joven le destrozaron prácticamente la moto, o fue en México también, bueno, le destrozan la ciudad, en otra ciudad destrozan la moto de este joven, pierde el trabajo porque quería cruzar por una calle y activistas se lo prohibieron, pero se lo prohibieron con odio. Entonces, se quiere defender a la mujer, pero odiando al hombre. Se defiende a los oprimidos, odiando a los opresores. Yo me identifico porque cuando estuve en los movimientos de izquierda, odiábamos a los que tenían recursos. Se ayuda al extranjero, pero a veces con resentimiento a los gobernantes que los oprimieron, o sea, en sus naciones. Sí, aquí en Panamá llegan muchos extranjeros, porque sus gobernantes no solo no los retienen con buenas políticas, sino que hacen políticas tan nefastas que hacen que las personas huyan despavoridas de la miseria, de la crueldad, de la ineficacia que viven en sus naciones. Y por eso a veces tienen también rencor, incluso, no solo por esos malos gobernantes, sino por los malos inmigrantes, porque lamentablemente muchos vienen a nuestro país y no hacen lo correcto, pero por los malos terminan pagando todos y odiamos al final a todos. Entonces, hasta podemos compartir, y esto es muy interesante, hasta nosotros podemos compartir la verdad del Evangelio, las buenas nuevas en Cristo Jesús, de perdón, reconciliación y salvación, pero esta verdad del Evangelio la podemos compartir en nuestra cara, teniendo malos sentimientos contra las religiones falsas e idólatras, porque si hay religiones falsas y idólatras que generan, promueven y promulgan mentiras, pero a veces llegamos a tener un odio terrible. Y por eso vemos muchas cosas que terminan haciendo mucho daño. ¿Pero por qué? Porque el mundo, sin el Espíritu Santo gobernando a sus habitantes, nos alienta a establecer la justicia, está bien, pero con sentimientos de venganza contra los injustos. Y esto tiene sustento bíblico. O sea, esto no es algo que nosotros descubrimos, sino que desde siempre el Señor lo ha hablado a través de profetas, de siervos. Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 4, lo dice así muy claramente. Siglo antes de este momento, de esta conversación, lo dijo Santiago en su capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Porque en vez de pedirle a Dios, y aquí ya esto, ya leído Santiago 4, 1 al 2, porque pudiendo pedirle a Dios, entregándole primero nuestro corazón para que no sea contaminado por el mal de los demás, por el repudio al mal de los demás, no le pedimos santamente y al final yo creo que lo peor que a veces podemos hacer, peor que no pedir, a veces pedir con tanta carnalidad, porque pedimos destrucción, pedimos daño, pedimos venganza, pedimos con maldad. ¿Y cómo a quien es bondad le vamos a pedir con maldad? O sea, a Dios. Ahora, entonces quiere decir que los cristianos no luchamos. Por supuesto que sí luchamos, pero con un corazón diferente. Y aquí es donde yo tengo que estar consciente. Estoy conectado a todos o estoy informado de todas las situaciones anómalas, injustas, terribles que no puedes seguir. Y como cristiano puedo estar cometiendo el error de eso no tiene nada que ver conmigo. Ya yo pertenezco a otro club, ya yo pertenezco a la eternidad y sí pertenecemos a la eternidad, pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo por esta tierra?
caída, por esta tierra sufrida. Ese puede ser un error, no meternos en nada o meternos en las luchas, pero todavía con el ánimo anterior, sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nos convierte en combatientes, pero en combatientes santos. Y por el Espíritu Santo no caeremos en las trampas de un mundo que nos invita a odiar a todos los oponentes, a odiar. Y los gremios odian a los empleadores. Las comunidades odian a las comunidades. Algo que a mí me llevó a orar mucho por mi corazón fue la lucha contra el contrato minero. Mi posición, ya muchos la conocen, que yo no estaba de acuerdo con ese contrato minero y las 25 violaciones a la Constitución eran otra prueba más por qué ese contrato no debía proceder. Pero me estuve guardando mucho en oración porque podía llevarla al odio. El odio a los que estaban a favor de la minería, el odio a quienes la estaban promoviendo directamente, el odio a quienes odiaban a los que rechazaban la minería, porque hubo mucho odio cruzado. ¿Y cómo yo lo pude lograr? ¿Cómo me guardé ese odio? Bueno, Santiago 4 lo habíamos leído hasta el versículo 2, pero vamos a leer ahora los versículos 7 al 8. ¿Cómo yo puedo luchar sin odiar? ¿Se puede luchar sin odiar a quien estoy combatiendo? Pues sí, porque mi lucha es contra esa persona, pero mi corazón no lo tengo contra esa persona, más bien a favor de Dios. O sea, puedo tener mi corazón con odio hacia la otra persona, pero puedo tener mi corazón a favor de la verdad estando con Dios. Dice Santiago 4, del 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Miren, ¿a qué nos acercamos a nosotros cuando estamos en la lucha? Al odio que sentimos contra la otra persona, contra la otra parte, contra la otra corriente de pensamiento, política, social, religiosa. Nos acercamos al odio que tenemos a esas personas cuando más bien el Señor nos dice que nos acerquemos a Él. Porque aquí vamos a ver, esto es interesante. Dice el versículo 8, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si yo hago lo contrario, acércate al odio que tienes hacia esa corriente, hacia ese pensamiento, hacia esas personas, y ese odio se acercará a ti, se acercará a ustedes, se acercará a nosotros si no nos acercamos a Dios, sino a lo que tengo contra los contrarios. Y por eso no podemos vivir lo que nos ordena ese versículo 8, que es limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones. Porque a veces queremos el bien, ¿no? ¿Y cómo podemos tener un doble ánimo? Queremos el bien, pero a la vez deseamos la destrucción, el mal. Queremos el bien para nuestra sociedad, pero que esa gente le vaya muy mal. Que sean destruidos. Eso es un doble ánimo. Más bien yo tengo que, como instruyó Jesucristo en el Sermón del Monte, tengo que orar por aquellos que me ultrajan. Señor, perdónalo, pero para eso, para no ser hipócrita, perdóname a mí primero, porque tengo estos sentimientos, porque yo me someto a ti, porque recordemos que eso lo acabamos de leer en Santiago 4:7. Someteo pues a Dios. ¿Y cómo yo me someto? Someto todo lo que pienso, mis pensamientos cautivos en Cristo, todos mis sentimientos generados por los pensamientos, y someto mis acciones a los pensamientos que Dios va poniendo. Resistir al diablo, porque el diablo quiere que nosotros odiemos. Someteos pues a la santidad de Dios, resistir a la maldad que el diablo quiere que sintamos. Al final de cuentas, el diablo dirá a nosotros, porque verá que es un fracaso contar con personas que no quieren odiar, que rechazan el mal, pero no odian, no repudian, no cancelan. Con esto es la política de cancelación actual, ¿no? No piensas como yo, te cancelo, te baneo, te mando a ver cómo te saco de las redes, que pierdas el empleo y demás. Vamos a Levítico 19, para que quede claro que aunque yo esté en contra de lo que hace la otra persona y aborrezca lo que hace la otra persona, no aborrezco a la persona. Y hay una diferencia. Aborrezco lo que hace la otra persona porque si es aborrecible no lo puedo admitir,
pero también aborrezco a la persona. ¿A qué punto estoy manejando esa diferencia? O esto yo no estoy diciendo que seamos permisivos, que, no, deja que la gente haga. No. Pero poniendo límites, tengo algo contra lo que tú haces. Tengo algo contra ti, eso que tú haces. No tú, sino eso que tú haces. Dice Levítico 19, del 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Así lo dice. Así lo dice el Señor y lo pone como rúbrica. Yo Jehová te ordeno esto. No te vengarás, no guardes rencor. Ama al prójimo. Dentro de eso es aborrece lo que hace tu hermano, no a tu hermano. Razona con esa persona, claro. No es que la voy a ignorar, no, dicen razonarás con tu prójimo. Háblale a esa persona, no participe de su pecado, pero yo puedo participar del pecado imitándolo o deseándole lo peor. Hasta alegrándome si le va muy mal. Miren, una oración que a veces he hecho es porque lo reconozco. Cuando a alguien que es nefasto, es terrible, le pasa algo malo, la primera sensación que he tenido muchas veces es una satisfacción que una vez tengo. No. O sea, puedo estar alegre por esto, tiene que dolerme. Quiero ser David cuando murió Saúl, que lloró por él, por a quien lo estaba persiguiendo, que lo quería llevar a la muerte. Dame ese corazón y ahí es cuando yo tengo que incluso alarme. Cada vez que el que es terrible cae, debo primero mirar mi corazón, escucharme, percibirme para corregir porque no puedo odiar. Debo alegrarme que eso no va a ocurrir, eso sí. Pero también tengo que entristecerme porque no puedo satisfacerme en la caída de alguien por más contrario que sea. Porque si no termino siendo como los demás. En Lucas 23 vemos que si Jesús a sí mismo también lo dijo al Sermón del Monte, oren por los que lo ultrajan, él lo hizo. Porque recuerdan el Sermón del Monte, Mateo 5, él dice, oren por los que los ultrajan y persiguen. Sí, Señor Jesús, ¿tú lo harías? Es la pregunta que a lo mejor no pueden hacer a nosotros. No, bueno, yo soy el Señor Jesús, yo soy el Señor Ramón, pero eso le puede hacer a ustedes. Sí, mamá, eso es porque usted no lo ha vivido y cuando lo viva, lo haría. Tal vez nosotros podemos fallar, Jesús no falló. Lucas 23, del 33 al 34 lo deja muy claro. Lucas 23, del 33 al 34 nos dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Antes de leer el 34. Vuelvo y repito, ¿se acuerdan lo que decía el Señor acerca de que te ultrajan y persiguen? Él estaba ya no siendo perseguido porque lo habían atrapado, pero sí siendo ultrajado. O sea, él ya había visto el resultado de la persecución cuando lo fueron a capturar, saliendo del Getsemaní, y lo estaban ultrajando, flagrantemente, cruelmente. Y él decía, oren por ellos. Pues resulta que Jesús no solamente lo dijo para que ellos lo hicieran, sino como adelanto. Y no dudo que alguien que escuchara el Sermón del Monte pudiera pensar y recordar, miren, esto hay que hacerlo. Porque en el 34 vemos a un Jesús orando, como él enseñaba a los demás, sin odio a las personas que hacen daño, odiando, sí, o rechazando, aborreciendo lo malo, pero todavía teniendo misericordia por ellos. Porque dice el versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido echando suerte, claro, porque ellos estaban todavía fuera de sintonía. Estaban tan desintonizados y estaban tan fuera de la realidad, no sabían lo que hacían, que estaban repartiendo entre sí su vestido echando suertes. O sea, completamente desconectados de la atrocidad que estaban haciendo. Pero ante eso, él está diciendo, padres, destrúyelos porque no saben lo que hacen. Pero hubiera podido reemplazarlo por, en vez de perdónalos, destrúyelos, avergüénzalos, destrózalos. No, porque en su condición humana, porque Jesús 100% era Dios, pero también
no poniendo eso como barrera, aceptó ser 100% hombre, en su condición completamente humana, completamente flagelada. Él decía, perdónalos. Él se sometía a su parte humana, se sometía al Padre. Se sometía a la santidad de ser el Hijo de Dios. Y por eso hizo la lucha, no como odio a ellos, pero sí aborreciendo las cosas que hacían. ¿Y qué eran las cosas que hacían? Cosas que no saben, porque no saben lo que hacen. No tienen idea de lo que están haciendo. Así que, como nos dice Proverbios 23, nosotros somos contrarios al mundo. Como lo hizo Jesús en este momento tan extremo, que de verdad, en la carne, nosotros qué diríamos, Padre, destrúyelos, porque no saben lo que hacen, no, y en ese no saben lo que hacen le metemos algunos adjetivos, porque estos tontos, por decir la palabra más suave que se me ocurre, porque estos ineptos, desadaptados, ingratos, quién sabe cuál, bueno, estoy diciendo la más suave que se me ocurre, no saben lo que hacen. Pero le hubiera quitado el perdónalos por destrúyelos, como nos enseña el mundo, y porque le hubiera metido una serie de adjetivos terribles para insultar, para maldecirlos. Dice Proverbio 23, repito, dice Proverbio 23, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Así que es insensato y es actuar con insensatez, envolverme en la contienda. Mire, honra es del hombre dejar la contienda, pero el insensato se envuelve en ella como quien se arropa en una sábana y se acurruca en la ternura de la contienda. Y hay personas que se rodean de la contienda y viven en la contienda y se deleitan en la contienda. Así nos enseña el mundo a pelear. Y como habíamos dicho, cuidado con la causa, porque la causa puede ser buena, pero a veces está tan mal hecha. Es más, intencionalmente buenas causas se contaminan, el mundo las contamina para dividir al ser humano, para generar el odio, para mercadear el odio, para generar dividendos con el odio. Y eso es terrible. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado con ese feminismo extremo que odia al hombre. Cuidado con el comunismo que odia a los ricos. Cuidado con el indigenismo que odia a todo lo que le parece español, inglés. Odio todo lo que parezca europeo. Cuidado con la causa cuando dejamos que el odio nos impregne. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres que luchemos, pero que lo hagamos como Cristo, perdonando y pidiéndote a ti que los perdones. Pero Cristo no era hipócrita como a veces nosotros decimos, Señor, perdónalo, pero yo no lo perdono. Cuando Cristo, tú, amado Cristo, dijiste, perdónalo porque no saben lo que hacen, se lo dijiste al Padre, es porque tú ya lo habías perdonado, porque tú no eras de doble ánimo. Tú tenías un corazón puro, y con corazón puro en tu condición humana, a los que te ultrajaban, te estaban allí ultrajando, porque ya te habían perseguido, te tenían captado, capturado, torturado, los habías perdonado. El mundo nos enseña a odiar, pero tú nos enseñas a amar, a repudiar lo malo, amando al malvado que lo hace, pidiendo por su arrepentimiento, luchando por su arrepentimiento, no conformándonos a su maldad. No nos conformamos a la maldad del malvado y combatimos esa maldad y mientras tanto al malo le decimos, hay un camino correcto, haz lo correcto, lucha bien. Y para luchar bien, no es solamente luchar contra el mal, sino luchar con el bien dominándonos, con el Espíritu de Dios dominándonos, controlándonos y guiándonos. Hoy te damos gracias por esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.